La entrevista del día de la fecha la vamos a hacer en relación a que ayer fue el Día del Maestro y hablando del sistema educativo también, lo preponderante e importante que es la educación técnica. Y para eso tenemos para hablar al director ejecutivo del INET, a Gerardo Marchesín. Gerardo, Julián y Delfina te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día Julián, Delfina, Hola mucho Gerardo, muy gusto. buen día y feliz día de los maestros, maestras. También. Bueno, muchas gracias y es extensivo al sistema. La Bueno. verdad que aprovechamos a mandarle un gran saludo a todos los docentes y las docentes que sostienen, empujan todos los Ujú. días el compromiso de una educación mejor. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos hablar con vos un poco de la educación técnica, algo que Ujú. generalmente se habla poco en los medios de comunicación y nos parece central después de un proceso de desarticulación de esta educación en los 90, como pieza fundamental también para pensar el desarrollo nacional. Así que te tiro una Totalmente. pregunta disparadora, Dale. ¿no? ¿Cuál es la Sí. situación de la educación técnica hoy en la Argentina? Bueno, Delfina, a ver, nosotros estamos en un proceso, vos sabés que a partir de la sanción, como vos decís, ¿no? Los 90 fueron una época muy difícil para la modalidad, para toda la educación técnico-profesional, no solo para las escuelas técnicas, Ujú. sino también para los centros de formación profesional y la educación superior técnica que componen la modalidad. Y fue desarticulado. Ahora, y me permito 30 segundos de referencia. Sí. Este proceso empieza con el golpe militar en el año Ujú. 76, con el desfinanciamiento. Hasta el año 76 la educación técnica se financiaba con una alícuota a la actividad industrial que sostenía el CONET, entonces el Consejo Nacional de Educación Técnica, y siempre la educación técnico-profesional tiene algún financiamiento por fuera o extra de lo que Ujú. es el sistema educativo, justamente por la inversión que hay que hacer En en materiales. maquinaria, pero Ujú. también en la formación de los recursos docentes, que es un tema central. Bien. Y bueno, en el año 76 se desfinancia y eso lleva al fin de la dictadura, al 83, llegar a la democracia con una educación técnico-profesional muy Ujú. debilitada, que después entra en el proceso, digamos, los 90 ya del proyecto neoliberal y con la sanción de la Ley Federal de Educación directamente dejamos de existir desde el punto de vista de modalidad. Ujú. Y hubo que esperar hasta el año 2005 y la sanción de la Ley de Educación Técnico-Profesional para recuperar formalmente, o sea, dentro de los estándares de formalidad de la educación a la educación técnico-profesional, pero también vincularlo a un proyecto de país. Porque es Claro. verdad que para los 90 no se necesitaba una educación técnico-profesional, Ujú. digamos, si bien era coherente con el modelo país, Claro. y a la propuesta de un modelo distinto de país, que viene con el gobierno de Néstor Kirchner y ante el impulso de un modelo de industrial, bueno, había que recuperar la educación técnico-profesional, se sanciona la ley, y la ley le da en su artículo 52 un fondo que está grabado hoy, que hoy tiene un financiamiento, que es, dice en el artículo 52, no menor al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional. Es decir, graba el presupuesto nacional Claro. en forma directa a los ingresos corrientes para sostener la educación técnico-profesional. A partir del 2006, que fue la ejecución del primer fondo, la educación técnico-profesional empieza a crecer. Empieza a crecer por la inversión educativa en general, por la específica que nos da la ley y también por el modelo de país que empieza a demandar perfiles técnicos para sostener modelos de industrialización. Y ese fue un círculo virtuoso que tenemos hasta hoy en día, pero Ujú. tampoco fue lineal hasta hoy en día. Nosotros, del año 2006 al año 2015, tuvimos ejecución plena de ese fondo. Plena es plena, digamos, lo presupuestado se ejecutó y se rinde. A partir del año 16 a 19, lo que tuvimos es una subejecución de ese fondo, Ujú. muy grande, digo, no llegó en el promedio al 25%. Es decir, se perdió un montón de inversión, con lo cual frenó ese impulso, Ujú.
no lo destruyó porque tenemos marco normativo, estábamos en otras condiciones que en los 90, ¿no? Por supuesto. De todas formas, fue difícil, esos 4 años de desinversión fueron difíciles, viene el cambio de gobierno y la pandemia, y bueno, recién el año pasado, digamos, el 2020 fue un año muy difícil, el 2021 se empieza a recuperar la inversión, y este año no tenemos presupuesto, no tenemos ley de presupuesto, digamos, tenemos presupuesto. De todas formas, estamos invirtiendo, por decisión del ministro de Educación, estamos invirtiendo lo que hubiese correspondido si se hubiese sancionado la ley de presupuesto. Es decir, cumplir con ese 0,2, aunque no tengamos ley de presupuesto. Gerard... Y ahora, vos me decís, ¿en qué estado estamos hoy en la Argentina en educación técnica? Bueno, recuperando ese proyecto, porque también viene de la mano de un proyecto que intenta recuperar actividad en distintos sectores tradicionales de la Argentina, como es la construcción, la metalmecánica, pero también en sectores totalmente nuevos, innovadores. Eso te quería como consultar. La industria del conocimiento, como es la programación, los objetos en biotecnología, digamos, también hay en energías renovables, digamos, hay sectores que la Argentina empieza a desarrollar, la industria ligada a la manufactura de productos mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Gerardo, es justamente eso te quería consultar yo en relación a la enseñanza técnica y la actualidad y los nuevos tiempos, como decías, estas nuevos emergentes que hay dentro de la tecnificación y el desarrollo de software y eso. Me imagino que ustedes tienen un trabajo, con total desconocimiento te lo digo, de reactualizar las especialidades técnicas vinculadas a esto, como vos también decías, también el proyecto de país que uno se tiene, ¿no? Me imagino que hay un trabajo ahí en producción, industria y educación en el cual también apuntalan ciertos sectores, como bien decías. También, claro. Y aprovecho y te hago una doble pregunta también en relación a eso. Si nos querés contar un poco en relación a la inversión, ¿cómo es el programa Forjar que hace poco el ministro Jaime Persic y el presidente Alberto Fernández hicieron el acto de lanzamiento por el mes de agosto, creo? ¿Hacia dónde apunta el programa Forjar? Si es una inversión que es para equipamiento, para el desarrollo de las escuelas, ¿cómo viene trabajándose ese programa? Empiezo por la primera. Por supuesto, sí, el marco de la ley del 2005 establece en el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, la conformación de la mesa de CONETIP, es el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. Ese consejo está por sector de actividad, compuesto por los representantes empresariales, los sindicatos sectoriales y educación. En esa mesa se acuerdan los perfiles profesionales, es decir, qué funciones debe cumplir un técnico, se acuerdan tripartitamente y luego se establecen los marcos de homologación nacional. Dicho sencillamente, las mesas son permanentes de trabajo, tanto en los sectores tradicionales, por ejemplo, en técnico en construcción, en electromecánica, automotriz, mecánico, que requieren actualizaciones constantes, porque un técnico mecánico de hace 30 años atrás y de ahora son de perfiles distintos, hay incorporación de tecnología y demás. Entonces, esa es una discusión permanente. Y también en esa mesa se discute perfiles nuevos, perfiles que no existen, digamos, perfiles que no estaban previstos, como son los de industria de conocimiento, como son los de software, como son los de biotecnología, los de Big Data, energías renovables, etcétera, etcétera. Digamos, son foros nuevos, porque son perfiles nuevos que no existían. Y lo importante es, como vos decías, vincular esto a un modelo de producción. Y por supuesto a esa mesa se sientan los ministerios de producción, ministerio de trabajo, todos los actores, en función de establecer una respuesta a las demandas inmediatas que tenemos, pero un proyecto a mediano y largo plazo. En educación, un perfil profesional, vos lo tenés que discutir y sostener a largo plazo. Sostener a largo plazo significa buscar acuerdos con los sectores de la producción, las políticas públicas nacionales, los sectores representantes de los trabajadores por los convenios de trabajo, pero también con qué inversión vas a sostener ese acuerdo. Porque digo, una parte es el acuerdo, que es muy importante, pero después vos tenés que materializar ese acuerdo. Cuando vos tenés una política pública, como tuvimos en los últimos tiempos
entre el 16 y el 19, donde vos desarticulás el Estado. Desarticular es muy difícil pensar a mediano plazo. Entonces empezás a atender la demanda laboral, y la educación técnico-profesional atiende al mundo del trabajo, no a la demanda laboral. La demanda laboral es parte del mundo del trabajo, y nosotros lo que tenemos que discutir es un modelo de política pública que desarrolle sectores de trabajo. Por supuesto, generando demanda laboral cualificada. Ahora, cuando vos atendés solo la demanda laboral, es como, como si vos tuviese la educación con un sistema de delivery, ¿no? Un sector te tironea y vos das respuesta a eso. Y la verdad que eso no conspira contra la planificación estratégica en la formación de recursos. Ningún recurso bueno y cualificado se puede acordar y desarrollar en tiempos breves. Tenés que tener una política continua. Y todo eso es posible si vos tenés inversión pública. Si no hay inversión pública, no es posible ese desarrollo. Y la inversión tiene que ser sostenida. Con respecto a lo de Forjar es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, justamente en función de reparar lo que perdimos los años de desinversión. Si bien hay mecanismos que la ley prevé para la inversión, que son los planes institucionales, planes jurisdiccionales, políticas nacionales, con respecto a eso, teníamos que reparar rápidamente lo que se desactualizó. Vos sabés que hoy en el campo técnico profesional los ciclos de maduración tecnológica son muy rápidos, porque la incorporación de tecnología es muy rápida. Hoy más que nunca, cuando vos desinvertís un año, 2 o 3, impacta fuertemente en el parque de cómo formás. Entonces, bueno, Forjar es una línea, tiene varias acciones. La acción que presentó el presidente con el ministro, esta que vos aludías en agosto, es una línea de inversión directa a las instituciones para equipamiento de talleres, laboratorios y espacios productivos por un total de 6.850 millones de pesos en total país. Esto es, a cada institución del país le llega una asignación directa para compra de material y equipamiento, en función de el perfil profesional, el sector profesional que desarrolla su tecnicatura, su formación profesional. Esto ya está siendo depositado, está en plena ejecución, digamos, pero complementa otras líneas de trabajo que venimos desarrollando en ese sentido para recuperar la inversión, es fundamental que se recupere la inversión en la educación técnico-profesional si uno quiere tener un programa de desarrollo robusto, ¿no?, para un país. Gerardo, te quería sacar un segundo de la expertise de la educación técnica. Nosotros con Delfina al inicio del programa hablábamos un poco de lo sucedido con el intento de magnicidio de Cristina y después el día de asueto que dio el presidente y el feriado, y cómo se discutió desde la oposición con un día que perdieron los alumnos y alumnes en la ciudad de Buenos Aires específicamente, tanto la ministra Soledad Acuña como también Jorge Macri. ¿Qué reflexión te merece al respecto de eso y cómo crees que la discusión de la memoria y la verdad se puede sostener? ¿O cómo lo ves vos desde el lado del consenso, ¿no?, político, de que no haya un consenso para la reflexión, para la discusión? Sí, bueno, yo lamento, profundamente que dentro del sistema educativo tengamos visiones como esa que vos describís. Digamos, el intento de magnicidio a la vicepresidenta del país es de una gravedad que no hace falta que yo la describa. Es una gravedad institucional terrible en un país que venimos de un proceso, si bien tenemos 40 años de democracia, venimos de un proceso durísimo, y me parece que esto es la mejor enseñanza, y ahí no coincido en que es un día perdido. Poner esto en pérdida o ganancia, en categoría de pérdida o ganancia, porque no haya actividad escolar. Cuando hubo una manifestación de cientos de miles en cada lugar, hubo una manifestación muy grande en la Ciudad de Buenos Aires, pero en cada lugar del país,
de personas, por supuesto, que comparten la idea o el signo político del gobierno, pero de otros que no, que absolutamente que no, como es en una democracia plural como la que tenemos, pero manifestándonos con uno de los principales objetivos que tiene la educación, que es formar ciudadanos, poniendo en manifiesto la gravedad del intento de magnicidio, pero también de entender cuáles son nuestros derechos cívicos y qué es lo que estamos defendiendo. Digo, si eso no es un contenido a enseñar, un valor a transmitir, exacto, la verdad que tenemos un problema de cómo conceptualizamos la educación, ¿no? Ante todo tenemos que todos aprender a vivir en democracia, y esto sí. Un ejercicio, o el más sano, o el más importante desde el punto de vista educativo, es entender que los ciudadanos somos los principales responsables de sostenerlo. Te quiero contar, y Gerardo, que que es una gran enseñanza, ¿no? sí, yo doy clases en el CBC de la UBA. El martes a la mañana pregunté si habían tratado el tema del feriado el lunes en las diferentes clases que tienen los alumnos, y me respondieron que no, que ningún docente universitario de la UBA el lunes había hecho referencia a por qué se había llamado al feriado el 2 de septiembre. Por lo que usé la primera hora de mi clase, que además doy sociología, así que aproveché para hablar justamente de la imaginación sociológica, de lo que estaba pasando en nuestra sociedad, etcétera. Pero me llamó mucho la atención de que no fue, que básicamente que nadie se hacía responsable de tener que abordar la problemática o la situación, la gravedad de la situación que estábamos viviendo. Sí, exactamente, es un signo de advertencia. Sí. Yo creo que debemos llamarnos a la reflexión, cualquier docente desde el lugar que le toca como docente, sobre todo entendiendo la educación como un bien social. El primer bien social es la vida en democracia, exacto, libertad, lo que dice nuestra Constitución, es lo que defendemos, y me parece que debería ser la primera reflexión a cualquier nivel, ya sea en el inicial, en el primario, en el secundario, en el universitario, la reflexión de lo que pasó, la gravedad de lo que pasó, y que no nos puede volver a pasar, digamos, y las alertas sobre esto, ¿no? El juego de las derechas y de los incitadores a la violencia es ¿no? La despersonalización, bueno, esto le pasa a otro, claro, ¿no? O minimizarlo. Te digo, entender que todos somos parte del problema, y ser parte del problema es ser parte de la solución, ¿no? Hay como un discurso de que no es solo en la Argentina, pero que nosotros lo vemos aquí muy en distintos estamentos, que hace esto de como que uno es ajeno, ¿no? Esto de la despersonalización, y bueno, el problema es de otros, y clarísimo. Cuando el problema es de otros, la solución también es de otros. Entonces yo creo que llamar a la reflexión de que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución del problema. Bueno, Gerardo, y eso es lo interesante de vivir en democracia. Si no, digo, es una actitud totalmente pasiva ante la decisión de otros. Y este es un problema, digamos, que desde educación desde toda la sociedad debemos combatir, pero principalmente desde la educación, ¿no? Principalmente. Clarísimo, Gerardo, muchísimas gracias por la nota. Era importante para nosotros hacer esta nota en el marco del Día del Maestro, de las maestras también, poniendo en relevancia también a los y las maestras de la educación técnica y a quienes trabajan por este sector que tanto contribuye a tener una mejor industrialización también de nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengas una buena jornada. Gracias. Pasaba Gerardo Marchesini, perdón, no me salía el apellido, el director de INET, hablando de la educación técnica y de la gravedad de que desde los institutos de educación primaria, secundaria, terciaria, técnica, no se haya abordado debidamente el porqué del feriado del 2 de septiembre. Vamos con un poquito de música y ya se nos termina el programa.